Dale. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé, a la hora que nos estén escuchando. En esta serie de entrevistas hoy estamos con el doctor Fernando Lilo, que para mí no es Lilo, ahora vamos a contar, pero bueno, acá como que tenemos dos apellidos, ¿no? Lilo Castaño. Em, Claro. Así que nada, bueno, con Fernando nos conocemos hace un montón de años, pero bueno, vamos a ver cómo sale esta charla, esta entrevista. Así que bueno, gracias Fernando por aceptar estar acá y bueno, bienvenido. Espero que te sientas cómodo. Nada, muchas gracias por la invitación. Bueno, presentate, Fernando, para los que no te conozcan, aunque en las redes, todo, como es el oráculo, dijo hoy una, que tenías ahí el oráculo de Fernando, estás como muy presente en los grupos de WhatsApp, digamos, el grupo de abogados te conoce, pero bueno, de pronto esto llega a otro público que no, contá quién sos y cómo Bueno, llegó mi el nombre derecho es previsional a tu vida, las dos cosas, así. Fernando Lilo Castaño, abogado que trabaja en un estudio jurídico que nos dedicamos exclusivamente a jubilaciones de docentes y auxiliares de educación, casi exclusivamente en un 90%, con otros abogados en el estudio. ¿Cómo llegó el derecho previsional? Nada, por una cuestión laboral. Yo estoy matriculado desde los 24 años, tengo 42. Me recibí a los 23. Y recién empecé a hacer jubilaciones por más de que sea muy, muy activo, hace 7 años, 6 años, 6 Claro. años creo, hace poquito tiempo. Pero ingresé al ámbito de la jubilación medio por una cuestión porque trabajaba en el Estado, empecé a trabajar en lo que se llamaba SIAPE, por Ajá. una abogada que es amiga, y la conocés también, Claro, sí, la podemos. María Emilia Carroza, Sí, fue que una de me mis llevó hacia... primeras entrevistas, María Emilia, porque bueno, yo siempre le digo que ella es la responsable de que yo me dedique a derecho previsional en parte, que haya hecho que me haya enamorado de esta materia, así que, pero bueno. Bueno, también es responsable que yo haga jubilaciones. Bueno, le vamos a No decir solo que yo, sino que dos de los socios o tres de los socios del estudio hacemos jubilaciones por ella, claro, porque se fue dando ahí en ICIAPE y después, bueno, pasamos a educación, a controlador docente donde nos conocimos con vos y bueno, y después pasamos de lo público a lo privado. claro, claro, Porque, bueno, estuve como coordinador de jubilación ejecutiva en realidad en todo ese proceso de SIAPE, claro. articulando toda la ejecutiva con educación, IPS y desde SIAPE, bueno, a cargo del grupo que iba a capacitar, yo era el coordinador y bueno, así arrancó el tema de las jubilaciones de docentes en el Claro. 2010. Sí, son cosas que uno por ahí en la carrera no se las imagina. Uno no se imagina que va a dedicarse como abogado a lo de previsional. O sea, por ahí piensa, bueno, algo de laboral. Yo venía de un estudio que había hecho laboral también, pero por ahí lo previsional no lo tenés. Y bueno, y mucho menos a lo mejor casi en exclusividad, como bueno, es mi caso también. De hecho, yo en un momento hacía otro tipo de cosas, pero después supongo, bueno, ahora lo charlamos, pero viste, te va pasando que lo docente no te da para dedicarte a mucho más, porque es tan absorbente que de pronto decís, y bueno, no, esto de caja complementario no lo hago, aquello de ANSES tampoco, no sé, vas dejando y es como que después te quedás, no sé si a ustedes empezaron haciendo todo y se fueron quedando o ya se limitaron desde el inicio. En realidad nosotros comenzamos, bueno, como todos de a poco, eh, porque me dedicaba a otra cuestión en el estudio, tenía otro socio que sigue siendo socio del estudio, pero que no hace jubilaciones de docentes, y empezamos con reclamos de premio, porque Claro, en las modalidades anteriores educación tardaba mucho en pagar el famoso claro. premio, tanto Sí, 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 sí. automática como ejecutiva, y empezamos con eso, y bueno, después empezamos a hacer jubilaciones y después terminé exclusivamente haciendo jubilaciones de docentes.
claro, Y en el estudio, que somos 9, solo hacemos eso. claro, Solo claro, jubilación de claro, docentes. Sí, te va mirá. absorbiendo. Y nosotros, o sea, yo en un momento llegué a tener un estudio así grande porque es grande, la verdad es que es un montón manejar esa cantidad de gente, articular, por más que es un montón. Pero bueno, después, en fin, yo tomé otras decisiones en la vida, pero bueno, son muchos, pero es que todo te lleva mucho tiempo, a pesar de que ahora es mucho digital, también te lleva mucho tiempo eso, el control, el articular, justamente estar permanentemente viendo de que si está aceptada o anulada, o si pasó, si no pasó, de por qué no le pagan. O sea, como que... Sí, la em, digital tiene sus beneficios, sin lugar a dudas. La pandemia ha ayudado mucho a que las personas no se tengan que trasladar también. Muchos beneficios tiene la digital, pero bueno, en el caso de las jubilaciones de docentes, no son tanto los beneficios porque al fin y al cabo las personas tardan por ahí 1 año y medio, 2 en jubilarse, cuando antes, casi en la automática, si llenaba bien los formularios, si el IPS le pagaba bien, o en la ejecutiva, la jubilación en 3 meses, las personas estaban en su casa cobrando bien, sí. dejaban de trabajar cuando querían y después nada, el acto administrativo venía a convalidar esa jubilación transitoria. Mira, para mí fue súper difícil adaptarme a eso, porque, bueno, nada, yo incluso le he hecho alguna nota a Ana Rossi también, que no sé si ya está subida o no, porque, bueno, se van subiendo así en YouTube por semana. El tiempo que yo me fui al Poder Judicial es como que, bueno, hice un corte, listo, dejé, digamos, entré bueno, al monasterio, ¿no? Al que ahí, a la justicia, y luego, entonces yo me voy en el 19 y vuelvo en el 23. Y ese fue un cambio, un abismo. O sea, yo me fui todavía con automáticas y volví con digital después de la pandemia, y me costó un montón porque sentía de que yo no tenía herramientas como abogada para poder, nada, ayudar, encuadrar, encontrar una solución. Bueno, te he ido a ver a vos, Fernando, diciendo, Fernando, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo se hace ahora esto? Porque, claro, para mí antes la automática era, bueno, en 3 meses yo se lo resolvía, la persona cobraba, y después sí, me quedaba un montón de años por hacer, pero ya por lo menos dos cosas. Una, en cuanto a la fluctuación, vos como abogado también cobrás, porque esto de estar 1 año y medio, 2 años sin cobrar, trabajando antes, es un tema también, ¿no? Sobre todo en Claro. privados, pero que es más complicado. Más complicado el tema de cuánto más tardan, porque no tienen la opción del cese con anticipo. Entonces, a mí me costó, te digo, me costó un montón, no sé todavía si me cuesta o no, digamos, más o menos ahora ya lo acepté, digamos, pero me costó un Sí, tiene montón una de... dinámica intensa, va a cambiar. Hoy justamente, bueno, ayer a la tardecita cuando estaba cerrando una jubilación, por querer subir una constancia de monotributo que no me había dicho la docente, se cayó la página y cambiaron todo. Bueno, la tuve que recién hacer todo de nuevo, pero es muy dinámica. Va cambiando mucho porque lo fueron probando con las personas, como todo en la administración pública para que funcione. En eso le doy la derecha porque es el único modo de que funcione, pero bueno, en un contexto de pandemia que fue complicado en Claro, momento, eh, o que coexistieran las dos opciones. Pero bueno, hoy ya es la única realidad no, no. y, y como va cambiando a cada rato y por eso soy bastante activo, porque como uso todo el día WhatsApp web, estoy hablando con vos y tengo WhatsApp web acá en la computadora a la derecha, eh, o hagamos varios, estamos todo el día, porque no es que inicio las 9 de las jubilaciones, inicio todo yo. Cada uno de los abogados Claro. inicia de forma independiente Sí, en el sí, mismo estudio, entonces nos vamos intercambiando información a cada rato entre nosotros. sí, Y sí. bueno, en el chat soy el más activo de los que trabajan. Y Sí, bueno, sí, la sí, sí, dinámica, y además es bueno compartir experiencias, a mí me gusta eso, compartir sí. experiencias y trasladarle al otro para que la aproveche, y lo mismo me gusta cuando uno pregunta Claro, que que alguien el te otro comparte responda. la experiencia. Sí, tal cual. Lo que pasa que, bueno, lo hemos hablado en algunos otros momentos con otros colegas, ¿no? Que
Bueno, primero que es difícil como estar todo el tiempo, como hay veces que es tanta la información que decís, no, no puedo participar en todo. Yo en un punto, o sea, que también recibo como muchas consultas por ahí y, viste, te escriben por privado y la verdad es que es imposible. Entonces dije, bueno, destino un ratito para media hora, qué sé yo, un tiempo ahí en Instagram y respondo en vivo y que queden ahí y bueno, ya está. Entonces las preguntas que me llegan las trato y bueno, al fin de la semana trato de tomar algunas y respondo ahí, que las busquen porque no, también es difícil. Por ahí en los grupos vos contestás, pero viste, contestás en el grupo y te contestan, te escriben algo en privado y decís, y es difícil esto de resolver el caso. Suele suceder que colegas me escriben varios por privado, además del grupo. Bueno, contesto lo que puedo. Claro, A los colegas intento contestarle a todos. A los clientes el WhatsApp es un arma de doble filo que hoy en día es como un consultorio jurídico online. De hecho, en mi WhatsApp yo tengo, no respondo llamadas ni mensajes y no es consultorio jurídico online, porque claro. pareciera que el WhatsApp uno tiene que estar a disposición todo el día. No, yo suelo decir, y te pongo de ejemplo, digo, no sé cómo hace la gente que tiene WhatsApp, porque yo no tengo WhatsApp, yo me manejo solo por mail y cuando volví es solo por mail a la gente le digo, mi teléfono está en internet, porque está puesto, pero la verdad es que no, es imposible, porque materialmente es imposible. Entonces, y además las cosas, ¿cómo haces para que no se te pasen? No sé, yo no soy tan moderna lo que pasa, además, pero bueno, no sé. Prefiero que quede ahí por escrito, entonces lo que uno le dice ya ahí quedó, ¿viste? Pero bueno, yo lo veo por la gente más joven, incluso, qué sé yo, mi hijo, mi sobrina, qué sé yo, que tienen otro tipo de dinámica que no es, bueno, no es mi caso. Fernando, ¿y hay algún caso que tengas así, que recuerdes, que te haya impactado, que vos hayas dicho, eh, mm, no sé, que no te lo podés sacar de la cabeza, ya sea porque lo resolviste bien, porque te salió bien, digamos, o algún caso así que te haya marcado en todo este tiempo que llevas? No, la verdad que lo tengo en la cabeza, sí, un montón. Me suele suceder, pero es una cuestión de estrés laboral. eh, pero después uno que me haya marcado, no. Tengo uno pendiente, que en realidad es una señora que la agarré con una jubilación denegada. Ajá, Estoy trabajando con la doctora Carroza judicialmente, ajá, porque hace 7 años o 6 años que presentó la jubilación, denegada en primer término, denegada por el recurso de revocatoria, que fue cuando comencé a intervenir yo, eh, y todavía no tiene jubilación, está sin cobrar, y hace 6 años que le corresponde la jubilación, pero bueno, empezó a trabajar en educación, se fue a vivir a Ushuaia, tuvo que hacer una ordinaria, papel, sin anticipo claro, jubilatorio, y bueno, es 2017. Febrero de 2017 y al día de hoy está sin cobrar. claro, claro, Y sí, bueno, sí. recién hace un par de meses hicieron un nuevo cómputo con una cautelar y le da el derecho, pero 6 años así que Bueno, pero fíjate, ese es un claro, caso así, pero fíjate qué son importante, cosas. porque en realidad, bueno, yo siempre hago la misma pregunta porque también trato de ver, no porque un abogado sea más importante que otro, ¿no? Pero cómo cuando vos sabés, tenés el conocimiento, podés hacer, digamos, bien el cálculo, el cómputo, vos podés lograr que esa persona tenga un derecho. A ver, es re injusto lo de los 6 años, eso es, bueno, Sí, sí, sí. es algo que a mí me cuesta un montón manejar eso es un poco lo que te decía antes, como que me cuesta un montón que una persona quiera dejar de trabajar y tenga que estar 3 años más trabajando y no pueda, o que le haya salido y que no cobre, o sea, esas cosas me cuestan un montón. Pero fíjate qué importante que en la intervención tuya y con un colega, pensando, porque seguramente cuando uno le llega un caso así difícil, es como que en el estudio dice, bueno, vengan todos acá, vamos a pensar cómo resolvemos esto, y digo, el día que salga ese caso es como, para esa persona te imaginás que es súper importante, que es imposible
que ella sola hubiese resuelto, podido, no sé, obtener esta resolución, ¿no? Sí, en realidad en este caso puntual sí, pero es bastante desgastante para uno y ni hablar para la persona, que la única descarga a tierra que tiene es el abogado que le lleva el trámite. En cada uno de los meses que te diga no hay novedad, no hay novedad, y esa no novedad implica no cobro. Entonces, Claro, como más allá del análisis jurídico previsional, de buscarle los errores al trámite inicial, en este caso puntual había errores en educación, errores de la señora, errores de usuario, horrores del IPS. claro. eh, y bueno, pero es bastante complicado llevar el día a día o el mes a mes de la señora, no pobre. Claro, bueno, eso, bueno, viene ahí como en una pregunta que la suelo hacer más adelante, pero eso, ¿cómo haces para manejar, digamos, eso, la ansiedad de la gente? Porque yo no sé si yo cambié o a mí me pasaba que hasta el 2019 me parece que podía tener como otro tipo de, justamente como yo le podía dar otro tipo de respuesta y de solución, había, me parece que menos situación así agobiante, podríamos decir, de las personas, ¿no? De esto de escribir todas las semanas o cómo va lo mío, y te lo dije la semana pasada, o sea, no hay ningún cambio. ¿Qué consejo, digamos, si querés contar cómo lo manejás vos bien, y si no, qué consejo le darías así a algún docente? Digo docente porque hacen mayormente docente, ¿no? Pero bueno, ese potencial cliente que por ahí está mirando ahora y decís, bueno, estoy buscando un abogado, bueno, ¿qué consejo le darías a ese cliente respecto digamos, del trámite jubilatorio, ¿no? Hemos ido variando el modo de trabajar por esto justamente de la ansiedad. Ajá, Es muy difícil de manejar. Además, hay una cuestión cultural como país, no solo hay otras cuestiones que la rodean, por ejemplo, ahora las elecciones, hay cuestiones ajenas al análisis previsional, que es al que nos dedicamos. En realidad, uno hace análisis previsional, cuál es la mejor opción para la persona, cuál es su mejor jubilación y le estima tiempos. claro, Pero las circunstancias actuales hacen que nada, la ansiedad sea mucho mayor, que tenga miedos, no sé, que cambie la ley jubilatoria, que se asume un presidente, que se asume el otro, que una cosa es nación y otra cosa es provincia de Buenos Aires. claro. Pero bueno, se Claro. mezcla todo, y la gente está muy ansiosa, mucho conflictividad escolar y demás, que hace que las personas no quieran trabajar más. Bueno, y el Estado les patea su jubilación en el cierre de cómputos. En un privado, una persona ya está desgastada, no quiere saber nada con trabajar y le va pasando que, por ejemplo, no le firma la certificación, que tardan 2 años. Es muy difícil de manejar esa ansiedad. Nosotros se los explico desde el inicio, siempre muy claro desde el inicio. De hecho, cuando arrancó la jubilación digital, nosotros decíamos que iba a tardar como mínimo un año, que no se iban a cumplir los plazos. Seguramente perdimos un montón de clientes en ese momento, porque decían que iba a tardar 3, 4 meses al año, que creo que fue al año que fuimos a dar unas capacitaciones eh, a Zárate y otra a Dolores, le decíamos que tardaba un año y aún así no nos creían. Siempre intenté utilizar el cese definitivo como estrategia personal, porque, claro, las personas no siguen trabajando Claro, y me ha dado buenos resultados. Hoy claro. ya la mayoría hacía cierre de cómputos, de la mayoría afuera, es decir, se los Sí, recomendaban sí, los sí, gremios, sí. otros colegas de mi propio estudio de ahí hacían más cierre de cómputos y después la mayoría cierre de cómputos, pero le digo del inicio, Claro, si vas a seguir trabajando, esto dura un año y medio. claro. Y no hay otra opción. Pero la ansiedad mata, y ya te mandan el mensajito. Yo sé que estoy ansiosa, sé que me dijiste un año y medio, pero hay alguna novedad y van 2 meses o 3 meses. Claro, claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Eso es una parte de que, bueno, por lo menos, bueno,
yo me he tratado de formar un poco, autoformar, y también con las mediaciones tuve bastante capacitación en eso, ¿no? Pero digo, los abogados deberíamos tener capacitación en psicología, en manejo de las emociones, en todo esto, porque es parte realmente del trabajo, no es jurídico, pero sostener a ese cliente es parte de lo que hacemos todos los días. Habría que Sí, replanteárselo, ¿no? Porque en realidad lo hacemos como podemos, o sea, como nos sale. Pero bueno, es parte de eso. Siempre pregunto lo mismo, bueno, un poco lo dijiste, ¿te acordás cómo nos conocimos? sí, en la dirección de Contralor Docente, área bastante sencilla del Ministerio de Educación. Sí. Viste, cuando me 60, cuando preguntan, estamos en ¿conoces a 60. alguien de, te preguntan, ¿viste? ¿Conoces a alguien de Contralor? Y sí, pero no cambia nada que los conozca. Sí, O claro. sea, pero bueno, sí. Ahí ¿Qué creo que fue? habrá sido en 2014, porque 2014, yo sí, estuve 2014 y después era Emilia la directora en el 2014 claro. y después pasé yo a ser directora en el 2015, que Claro, fue el ahí mismo yo ya año no que fui. estuve porque yo me fui al Senado en esa época, en el 15. Yo ya no te tuve como de director. Vos te quedaste de De ahí director. pasaste a, si mal no recuerdo, porque ya pasaron varios años, a Sí. personal. Claro, Había un poquito tiempo en estuve un tiempo, personal. exacto, estuve un tiempito ahí en personal y después ya me fui al Senado. Así que me agrupé ahí en el Senado. Pero bueno, nada, sí, la verdad que son todas lindas experiencias. Además me parece que, por ejemplo, nosotros sabemos quiénes somos nosotros, que hemos estado también desde dirección de escuelas y que también tenemos otra mirada del trámite, ¿no? Una mirada más objetiva en esto que vos decís. Yo te dije que esto iba a tardar un año porque, o sea, yo he sido parte o como, no sé, me falta la resolución de titular, ¿no? Y no tengo, vos ya sabés todo porque la hacíamos ahí, en esa dirección, entonces ya sabés cuánto tiempo va a tardar. Entonces, esas cosas mágicas es como que no, y vos decís, bueno, si Juancito te lo hace mágicamente en 3 meses, anda con Juancito, porque no sé. Eso, Sí, vos decís, la mirada estatal, haber trabajado en el Estado y trabajé como empleado también cuando estuve en el Ministerio de Seguridad mucho tiempo antes, pero después de haber en lugares de gestión, nos da una formación distinta como abogados porque tenemos la doble mirada. O sea, total. sabemos cómo trabaja el Estado. Además, en mi caso particular, como estuve en la jubilación ejecutiva, bueno, cuando arrancó la ejecutiva no funcionaba como decíamos que iba a funcionar y sobre la marcha le íbamos cambiando cosas, íbamos mejorando. Lo único Sí, que en sí, esa jubilación, la diferencia era que coexistían dos modalidades. Entonces era como una cuestión voluntaria y las personas que lo iban haciendo fue creciendo mucho la ejecutiva porque sí, las personas iban recomendándola, pero bueno, después la falencia estatal siempre era la misma. Discordancia entre los organismos, no había claro. presupuesto, no había capacitación, lo mismo que sucede en todo, y bueno, y las cuestiones de los funcionarios, de egos de los funcionarios, es muy común, y bueno, y más cuando tenés que juntar a dos organismos enormes, como son el Ministerio de Educación, que es el organismo más grande de la provincia y es el mayor empleador del país, o empleador, es el mayor empleador del país, Era de y Latinoamérica incluso, el organismo con mayor cantidad de empleos de Latinoamérica hasta hace algunos años. No sé si seguirá siendo, pero supongo que sí. la verdad lo desconozco. Creo que en su momento era el tercero, eh, pero no importa, es una Sí, sí, magnitud no, pero es enorme. para darle la magnitud de lo que es Sí, dirección de escuela, que es un mini estado, o sea, es sí, enorme. sí. Y en el IPS representa, no sé, creo que el 40% de las jubilaciones, 40-50% seguro. Y bueno, es muy grande. Claro, claro, claro. Bueno, digamos, vos ahora a esta altura, digamos que ya te has dedicado a otra cosa y ahora docente, ¿pensás
como que tu vida va a ser así, siempre dedicarte a jubilaciones docentes o cómo te ves así al futuro? No lo sé. Por el momento sí, lo tengo, porque ya estamos como, ¿para qué dedicarnos a otra cosa, no? Si sabemos Claro, si esto, te va bien en esto. si nos va bien. De hecho, nosotros no hacemos nada que tenga que ver con ANSES. La mayoría de los abogados previsionalistas hacen las dos, o hacen puro ANSES, o los que hacen docentes, o los que hacen IPS, mejor dicho, Sí, también tienen conocimiento de ANSES bastante. En claro. nuestro caso no, y no vamos a pasarnos nunca a ANSES por el momento, solo por una cuestión personal de tener conocimiento de qué se trata. Sí, sí, Pero no, a otra rama ya pasé por muchas antes de hacer jubilación de claro. docente. Antes de llegar a Así esto. que Bueno, de familia, sumarios de policía durante muchos años, porque como estuve en el Ministerio de Seguridad y me dediqué a claro. eso, de hecho defensa de policía administrativa, que también me ha servido mucho, pero Sí, no creo que me dedique a otra rama claro. Bueno, que no sea esta. en definitiva, también te terminás convirtiendo en un especialista en derecho administrativo, porque ustedes litigan mucho. Yo en algún momento esto lo hemos hablado en mi vuelta a la profesión, ¿no? Ustedes hacen mucho contencioso administrativo también para con los amparos, las cautelares, y de pronto, quieras o no, digamos, tenés ahí también otra carpeta de, no sé, X cantidad de clientes donde tenés que estar atento con lo No, contencioso. al 100%. El 100% de las jubilaciones es con un amparo por mora contra IPS, todas. Claro, Y quizás también alguno contra educación, estatal estoy hablando, quizás contra DIEGEM en todos los que tenemos certificaciones digitales, porque DIEGEM tarda cada vez más en claro, mirar o controlar una certificación de servicio, sí, eso te requiere otra estructura. Hay 3 abogados que están en el grupo de previsional que hacen toda la parte judicial. Bueno, lleva un desgaste mayor y además que la justicia en la ciudad de La Plata deja bastante que desear, sobre todo la Cámara Contenciosa Administrativa, que desde hace mucho tiempo, lo único que yo digo que es una delegación del Poder Ejecutivo, que es el justo está enfrente, responde siempre a favor del Estado, entonces es bastante difícil claro. todo. Y también con los honorarios y todo eso, ¿no? Porque, bueno, yo hice la Sí, ni hablar. especialización en pandemia, hice la especialización en derecho administrativo. La verdad es que, nada, armé mi tesis sobre los recursos contra el IPS, pero no lo tenía pensado, o sea, cuando la hice no es que tenía pensado como dedicarme al derecho administrativo, ¿no? O a ir a la vía judicial, porque siempre me había resignado o resistido a eso. Sin embargo, después de, mira, me acuerdo una charla que tuve con vos, Fer, en tu estudio, que yo te pregunté, Fer, ¿y cómo haces con esto? Porque a mí, de vuelta, como que esto de no poderle encontrar soluciones efectivas, ¿no? A los casos de los clientes me preocupaba mucho en esta vuelta. Y vos me dijiste, no, tenemos algunos casos que le tenemos 5 amparos de cada, y yo dije, ay, Dios mío, o sea, me vine como, salí de tu estudio caminando y dije, ay, por favor, o sea, no sé si quiero volver, pero entendí que ese es el mecanismo como para sacar adelante las jubilaciones, ¿no? Como que no, si uno quiere más o menos apurar un poco los trámites, no te queda otra que ir con esa vía judicial. Es un mecanismo más en esta problemática actual que hay con el IPS, con educación, la justicia es una de las grandes responsables. Por eso también decía recién lo de la Cámara, si no puede ser con amparo por mora, para lo único que tienen que hacer, que hacen, como hacemos todos, cuando eh, hacemos una acción igual a la otra, copias y pegás y cambias datos, y ellos hacen exactamente lo mismo, tienen firma digital y la Cámara Contenciosa, si Fiscalía te apela, ya tiene la decisión tomada, no es que la estudia, la analiza, la debate entre los jueces, y te tardan 9 meses, Claro. 9 meses en contestar un amparo por mora, que lo único que hacen en realidad podrían sacarlo en 5 minutos. Días, sí. eh, y bueno, lo mismo sucede con las treintes. Entonces, hacen que el funcionamiento es un fuero
que está hecho especialmente por la ineficiencia estatal, básicamente, y lo que hace es que sea peor aún la ineficiencia estatal. Ya. Es un Bueno, combo explosivo sí, sí. y lo usamos como diciéndole a las personas, la única herramienta que uno tiene como abogado y ellos como ciudadanos es acudir a la vía judicial en un Ya. Estado democrático. Otra Sí, sí. opción no hay. Hay un juez diciéndole al funcionario cumpla A y mí no me cumple. pasó en todos los años de profesión que fui y vine, porque también el Poder Judicial en realidad hacía jubilaciones, nada más que jubilaciones del Poder Judicial. Em, Me pasó ahora, hace muy poquito, de renunciar a un patrocinio. Creo que es la primera vez, o sea, que realmente, porque a veces renunciar, bueno, tuve que renunciar con cosas cuando me fui a la corte y demás, pero que renuncié porque la persona no quería ir por la vía judicial, ¿sí? Pero me llamaba todos los días más o menos, o todas las semanas. Y realmente yo le decía, la única manera que hay es esta. Y como que a veces creen en que los abogados tenemos superpoderes y que podemos ir y que entonces como va el abogado, todo el mundo se va a abrir, porque ven muchas películas de Netflix, digo yo, cuando vienen los abogados, ¿viste? Entonces sí, y eso no pasa en la realidad. Entonces dije, mire señora, yo ya se lo expliqué esto, no sé, un montón de veces, y realmente el mecanismo es ir vía judicial. Si usted no quiere ir vía judicial, yo no tengo ninguna otra herramienta para poder hacer. Entonces me parece que lo más sensato es que yo renuncie al patrocinio suyo porque no estoy pudiendo entenderme con usted en cuanto a lo que yo entiendo que es mejor en el asesoramiento, ¿no? Esa situación. Pero bueno, cosas que pasan ahí en la profesión. La última pregunta y te libero. ¿Qué consejo le darías? Porque bueno, termino con esto yo que es medio no tan bueno, digamos. ¿Qué consejo le darías a algún abogado que quiere dedicarse al derecho previsional? Bueno, en particular docente, que es lo que más hacemos o haces. ¿Qué consejo le darías? A uno que recién inicia, Sí. el consejo es primero que lea, porque muchos arrancan. Suelo contestar mucho eso, te das cuenta que no leen, ni siquiera es como el WhatsApp. La tecnología ha hecho que muchos no leamos, busquemos la fácil, entonces buscan ya la fácil, que lean la legislación y lo principal, que se asocien o que busquen algún colega que los ayude. Claro, Vas a ceder porcentaje, vas a hacer dinero, pero te estás capacitando con otro y estás dando la posibilidad, hay pocos que quieran compartir además, porque la mayoría no quiere explicar al resto de los colegas, que es cosa que no me sucede a mí. claro, Pero lo ideal es escuchar a otros colegas que se dediquen y de ese modo aprender. claro, sí. Porque detrás hay personas y hay derecho jubilatorio. Entonces, el error puede hacerle perder derecho, porcentaje, cometer errores en la jubilación. Y por eso es bueno también que las personas busquen un abogado para jubilarse, porque le va a estudiar su caso particular y cuál es su derecho. Obviamente que hay casos muy sencillos que las personas lo pueden hacer solo. Lo ideal sería que nadie tenga que buscar un abogado Total, después de haber total. trabajado en cualquier sistema uno debería trabajar, ir a la caja que le corresponde, decir me quiero jubilar, tomar, que me aprieten un botón, Claro, o similar, digamos, exacto. 15 días, un mes, y A- que salga, arrojen por a ver. Eso Así fue la frase que yo escribí en el primer libro este del 2013 y decía, ojalá que para cuando a mí me toque simplemente sea apretar un botón y que te jubiles, pero la verdad es que pasaron 10 años y no estuvo ese botón de decir, bueno, aprieto un botón y me jubilo. Y sí, en un mundo ideal sí, ¿no? Sabes que, bueno, obviamente coincidimos, ¿no? Y es más o menos lo mismo que bueno, que han expresado otros colegas.
esta cuestión de primero estudiar, ¿no? A veces uno no sabe si contestar o no contestar. A mí cuando hacen preguntas así muy básicas, ¿no? Y me pasa, yo, viste que doy un montón de cursos, más allá de lo de la facultad, como que doy un montón de cursos, y ¿sabés qué noto? Que me dicen, ay, no, pero es mucho material. O sea, no me lo Sí, explicás, o sea, como que es mucho material, o sea, como que no es que se quejan porque, uy, vieron poquito, sino porque les doy mucho. Entonces digo, pero si uno se quiere formar y quiere dedicar de eso para justamente desde lo que va a trabajar, y lo ideal es justamente es tener la mayor cantidad de conocimiento posible, no sé. Por ejemplo, hoy que te sí. pedían en el oráculo que les cuentes y que vos leas todo y que les cuentes, a ver, resumime qué hago. Suele pasar, suele pasar. Por eso hice la aclaración. Y ahí estamos de los colegas de los dos lados, de los que no quieren responder porque los quieren mandar a estudiar, y yo le respondo por una cuestión de cortesía, y se le puede dejar entrever de que vaya a estudiar un poquito, y no lo hago, si me mandan por privado, ahí sí, como soy más duro si les mando un audio. Les mando un audio explicándolo, quizás, y le digo que lean, Claro. pero en privado. Algunos se me han enojado incluso, y bueno, se pierde que le explique porque me gusta explicar. Por ahí les mando audio acostumbrado a docentes muy extensos y hasta en eso algunos se quejan, no, me mando un audio de 5 minutos, pero eso sí, estoy explicando Te vos, estoy yo no hago explicando, nada. me estoy tomando 5 minutos de mi vida, dejé de hacer lo que me da de comer para explicarte a vos. Claro, total. Qué bueno, qué lindo, Fer, nada, esta charla, un montón de puntos de coincidencias y bueno, nada, agradecerte nuevamente estos minutos, este tiempo y bueno, ojalá que nos veamos en la vida ahí nuevamente. Dale, o Compartimos, quizás por allá. bueno, dale, donde sea, donde sea. Así que bueno, muchísimas gracias y Muchas bueno, gracias. estamos siempre en contacto. Dale, estamos en contacto, Silvia. Nos vemos.